Estamos con el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, parlamentario de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Ventura? Muy buenas noches ante todo. A ver, varios temas. Ayer el dominical Panorama emitió un reportaje pues que evidentemente preocupa porque trata sobre otro miembro del gabinete con cuestionamientos. Se trata de la ministra de Cultura, exministra de Trabajo, Betsy Chávez, que además es congresista de la República y según el reportaje, ella habría beneficiado a los familiares de quien sería, y lo plantea así el dominical, su pareja sentimental, esta persona, y habría contratado tanto a su padre como al hermano de esta persona en puestos claves. A ver, ¿se va a abordar este tema? Porque ya el Ministerio Público le ha abierto una investigación. ¿Se va a ver este tema en la Comisión de Fiscalización? Claro que sí, y poniéndonos en contexto es de que el padre de la pareja sentimental de la ahora ministra de Cultura, Betsy Chávez, él habría tenido cuestionamientos, tiene cuestionamientos de posibles relaciones con el tráfico ilícito de terrenos. Y, oh sorpresa, le designan como jefe de COFOPRI en Tacna, justamente valorando temas estrictamente de propiedades como son los terrenos. Frente a estas nuevas noticias criminales, lo que comprende a la Comisión de Fiscalización es recopilar información y luego escuchar a los que resulten responsables de este nuevo escándalo que estarían inmiscuidos un nuevo ministro de este gobierno. Recordemos que en su oportunidad el propio presidente Pedro Castillo refirió contundentemente de que si cualquier ministro o funcionario público esté cuestionado y tengan investigaciones en sede fiscal, deben dar un paso al costado. Esto lo dijo a raíz de la relación también de presuntos actos de corrupción del exministro de Salud, Jorge López. Entonces, hoy, ya 24 horas de haber conocido estos nuevos actos, presuntos actos de corrupción, ligado a la ministra Betsy Chávez, el presidente de la República no ha salido a informar respecto a qué acciones va a tomar respecto a estos hechos. Entonces, siguiendo el mensaje del presidente, ya hoy, ahora ministra Betsy Chávez no debería seguir en el cargo. Entonces, lo que perfectamente también tocaría es convocarla al Pleno del Congreso para una interpelación y posible censura si es que no se comprenden expectativas fundamentadas por la ministra. ¿Le parece, congresista, igual de grave lo que se ha revelado en torno a la ministra y congresista Betsy Chávez con relación al exministro López, el de Salud? Y ambos están justamente ligadas a a la presunta concurrencia de varios delitos, ¿no? Negociación incompatible. Exacto. El Ministerio Público, solo para ponerlo como nota a pie de página, el Ministerio Público ya le ha abierto una investigación preliminar por negociación incompatible. Tráfico de influencias. Y tráfico de influencias agravado. Para la gente que no es abogado, ¿qué significa esto? Lo que sucede es de que, para entendernos rápidamente, es de que si un funcionario público se ve favorecido ocupando un cargo importante para favorecerse o a terceros, entonces esto se estaría configurando un delito. Entonces acá lo que se entiende es que la ministra, siendo una funcionaria de Estado, habría favorecido a un tercero que vendría a ser los familiares de la pareja sentimental de la ministra Betsy Chávez. Y hay un tema que usted lo comentaba muy bien, ¿no? Que tiene que adicional, que está vinculado al tráfico de terrenos, porque es la denuncia que sacó Cuarto Poder. Correcto. Que hacían, digamos, los vecinos de una zona que denunciaban justamente al padre de quien sería la pareja sentimental. Y justamente quien tiene que resolver, llamemos en primera instancia, sobre estos presuntos actos de relaciones de ilícitos de terrenos, es justamente COFOPRI para darle la formalidad, en este caso en la región Tacna. Pero quien viene siendo cuestionado por estos presuntos actos relacionados a los tráficos de terreno, lo designan como funcionario, como jefe de la dirección de COFOPRI en la región Tacna. ¿La Comisión de Fiscalización va a citar a la ministra Chávez? Vamos a citar a la ministra, y es más, ya nosotros hemos solicitado información necesaria a la ministra y estoy seguro que en las próximas horas la ministra tiene que acudir a la Comisión de Fiscalización. Porque no es acá que tenga un interés personal en obstaculizar el trabajo de la ministra, absolutamente, al contrario, sería importante que todos los ministros desarrollen una función en beneficio de todos los peruanos.
pero debemos cumplir con las normas, debemos cumplir con nuestra Constitución, y el artículo 88 del Reglamento del Congreso y 97 de la Constitución propiamente refiere que frente a presuntos hechos irregulares, frente a presuntos actos de corrupción, es función del Congreso de la República convocar a los ministros de Estado, a los funcionarios y servidores públicos. Solo para puntualizar la denuncia concreta, porque quizás no todos han estado al tanto del Dominical de Cuarto Poder. Ayer por la noche, el Dominical detalló que uno de los contratados fue el padre de Abel Sotelo. Esta es la persona, ¿no? El padre de Abel Sotelo, el señor Antonio Sotelo Calderón, que fue nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional de SENATI el 12 de enero pasado por Betsy Chávez, cuando ella era titular. Ella era titular de este sector. Y después es que lo nombran también, entendemos, en COFOPRI. Y justamente hoy están nuevamente generando un hecho histórico, un mal precedente en nuestro país, porque es la primera vez que una ministra censurada anteriormente sea designada ministra de Cultura, es decir, a otra cartera. Y posiblemente hoy, frente a estos actos de corrupción, lo que tocaría es interpelarla y luego también pasar a una posible censura. A ver, pero antes de ir a eso, ¿cuándo será citada fiscalización? Para la próxima fecha, seguramente entre el miércoles o viernes que nosotros sesionamos, ¿no? ¿De esta semana o la próxima semana? De la próxima semana. De la próxima semana. Sí. Pero y usted habla de palabras mayores, es decir, no solo ya debería acudir ante fiscalización, sino que también usted estaría a favor de un proceso interpelatorio. Ojo, que no se entienda que estoy adelantando opinión. Lo que estoy diciendo es, frente a presuntos actos, por eso es importante investigar, pues. Sí. Y que la ministra, si es que la ministra es convocada al Pleno del Congreso, ya obviamente no la citaríamos a la Comisión de Fiscalización. Ya la ministra tendría que ser interpelada, y si es que de repente colma las expectativas del Congreso de la República, no se pasa a censura. Pero si no fundamenta, no tiene sustento su defensa, propiamente se pasa a la censura. Entonces es un mecanismo estrictamente constitucional. Lo que digo es de que por la imagen de la ministra, hoy congresista, ella debe dar un paso al costado, considerando que ya anteriormente ha sido censurada. Entonces, por eso le decía, es un hecho histórico que en este gobierno nuevamente premien a los ministros y funcionarios que están siendo cuestionados. Ahora, pero el tema de la interpelación a ver, ¿se está conversando al interno, por ejemplo, de Fuerza Popular o en el Congreso? No, lo que yo ahora le estoy respondiendo es como presidente de la Comisión de Fiscalización. Frente a estos nuevos actos, presuntos actos de corrupción, es que nosotros solicitamos información y citamos a los que serían responsables de estos actos de corrupción. En mi bancada no hemos tocado el tema de la interpelación, lo estoy hablando a título personal, es que el mecanismo constitucional permite que un ministro de Estado acuda al Pleno del Congreso para una interpelación. Entonces, seguido de una interpelación viene una censura. Si es que, reitero, no colman las expectativas de los fundamentos de la defensa de la propia presidenta. ¿Le parece llamativo que el presidente Castillo no haya actuado con la misma rapidez con la que actuó con el ministro Jorge López que con la ministra Chávez? Y también con el ministro de la Producción, que también está envuelto por lo mismo, en estos, por supuesto. Al sobrino, me parece, y quedó ahí. Y quedó ahí. Entonces, vean, o sea, estamos hablando no de un ministerio, estamos hablando casi de todos los ministerios. Hoy toca también hacer investigación de presuntos actos irregulares en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, vea usted cómo es que no solamente el entorno familiar del presidente de la República está siendo investigado por presuntos actos de corrupción, sino también sus propios funcionarios, sus seguidores, sus supuestos asesores en la sombra. Todo el entorno, lamentablemente, del presidente vienen siendo catalogados como poco transparentes y están actuando estrictamente contra la norma, ¿no? Ahora, dado que hablamos de este tema de los familiares, de ministros de Estado, también en estos días ha salido información sobre familiares de congresistas contratados en diferentes entidades públicas. Ojo, no solo de bancadas cercanas al presidente, también de otras bancadas. Correcto. Ahí también, ¿qué se está haciendo? O si su comisión lo está analizando. Vea, ahí es un tema importante. La norma es clara. Nuestra Constitución y el reglamento es claro.
hechos contrarios a la norma, que son poco transparentes, deben ser valorados en las entidades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, y también en las comisiones del Congreso. Si nosotros vemos el cuestionamiento a congresistas que estarían vulnerando el reglamento del Congreso, eso lo tiene que ver la Comisión de Ética. Por eso es que en su oportunidad los denominados niños, al no tener la Comisión de Fiscalización facultades de investigación, nosotros hemos remitido abundante información a la Comisión de Ética para que Comisión de Ética investigue e emita un informe final. Entonces, a su pregunta es de que deben ser investigados todos los presuntos actos de corrupción. Pero en ética. En ética de los... ¿No en fiscalización? Podría ser, pero lo que corresponde, de acuerdo al debido procedimiento parlamentario, que está en nuestro reglamento del Congreso, es de que la Comisión de Ética ve las conductas atípicas, las conductas que estén contrarios a la norma de un comportamiento inadecuado de un congresista de la República. Ahora, otro caso también del mismo tema, Dios mío, Sí. de los familiares, los amigos, y en este caso parece ser, porque uno ve en las redes sociales del chico, la enamorada jovencísima, ella, 18 años. Del sobrino del presidente. Del sobrino, no del prófugo, no de Fray Vázquez, sino del otro, el que estuvo prófugo, pero después apareció, Gianmarco Así es, Castillo, si no me equivoco. sí. Bueno, su enamorada de 18 años logró un contrato con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, esto lo sacó ayer Panorama, por 10.000 soles para, entiendo, ingresar información. Y un contrato cuya persona nunca antes había tenido experiencia en el sector público, creo que menos había cumplido recién la mayoría de edad. Ni bien cumplió 18 años, sacó su RUC y ya. Listo. Premio 10.000 soles. ¿Dónde lo están viendo esto? En Reconstrucción con Cambios. ¿Qué hizo la Comisión de Fiscalización? Y hemos cursado información, y hemos cursado oficios de requerimiento de información para que nos entreguen los contratos. ¿Cuál es lo cierto? ¿Cuál es el procedimiento que habrían realizado para la contratación de esta señorita que ni bien cumple la mayoría de edad, ha sido beneficiada con estos montos, cuyo trámite administrativo para la convocatoria de esta persona sería irregular? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Perfectamente iniciar una investigación a esta entidad que es Reconstrucción con Cambios y que nos digan quiénes son responsables, por qué motivos ha sido contratada esta señorita. Pero esto, a ver, congresista, esto parece una constante, lamentablemente. No acabaríamos. Roberto Sánchez con la esposa del hoy colaborador de la justicia, Bruno Pacheco, también le había firmado una orden de contrato en el Mincetur. Es lo que decía hace un momento el ministro de Justicia, ¿no? Es el común denominador de este gobierno. Actos de corrupción de todos los extremos, familiares, funcionarios, ministros que están relacionados. Y yo lo he mencionado al inicio de mi gestión como presidente de la Comisión de Fiscalización, es que estoy seguro que cerrando Zarratea vamos a encontrar todos los indicios, todos los días más indicios de corrupción ligadas a este gobierno. Y eso es lo que también ustedes están brindando información semana tras semana. Pero se está normalizando esta actitud de ver al Estado como un botín, es decir, yo gano una elección. Ojo, no solo Pedro Castillo, esto también hay que ser bastante claro, congresista, no solo Pedro Castillo, no solo el presidente de la República, esto lamentablemente se ve en municipalidades, gobiernos regionales, es decir, el Estado es un botín para mí, para mis allegados. Sí, y por eso es importante de que los partidos políticos, los movimientos políticos distritales, provinciales, regionales, hagan un control eficiente, un filtro razonable de sus candidatos. Porque en realidad, estimado Omar, las reglas de juego están dadas. Los congresistas tenemos que cumplir un rol de fiscalización, pero lamentablemente, como no hay un filtro idóneo, llegan estos personajes que, como usted lo dice, ven al Estado como un motín, ven la forma de cómo inmiscuirse para cometer actos ilícitos, favoreciéndose a cambio de sus votos, favoreciéndose ilícitamente con estas dádivas como son las obras a nivel nacional, ¿no? Ahora, congresista, no sé si usted es miembro de la comisión permanente. No. Perfecto, entonces me va a poder contestar esto. Sí. A ver,
¿no es una torpeza desde el punto de vista político acusar al presidente de la República por traición a la patria? ¿No es darle justamente municiones al presidente y al gobierno para victimizarse y decir, miren, ahí está, pues, los congresistas que sin argumentos me acusan? A ver, poniéndonos en contexto, cuando el entonces sindicalista Pedro Castillo acude a Bolivia, en su condición de sindicalista, él manifiesta de que se le debería entregar, se le debería dar un paso de salida al mar a nuestro vecino país de Bolivia. Vean, como sindicalista. Esa posición, el presidente Pedro Castillo lo ratifica en una entrevista y dice que utilizando los mecanismos constitucionales se debería dar la salida al mar. Claro, él dice, voy a hacer un referéndum, pero claramente no se puede pues eso. Claro, pero vemos aquí la actitud del presidente. Él, al tener ese comentario, al hacer y ratificar ese comentario siendo presidente, él viola artículos de nuestra Constitución. Y aquí tengo el artículo 54 de nuestra Constitución, dice, el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Pero el presidente dice, utilizando mecanismos constitucionales vamos a dar la salida al mar a Bolivia. Es más, artículo 38. Pero no conoce la Constitución el presidente. Pero ahí es el problema, pues. Si el presidente de la República, primer mandatario, no conoce, no tiene políticas claras de gestión, entonces aquí lo que se está viendo es un juicio político. ¿Y qué dice el artículo 102 de nuestra Constitución? Son atribuciones del Congreso velar por el respeto de la Constitución, cosa que el presidente no lo hizo, y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aquí, Omar, ha habido claramente una infracción constitucional del presidente de la República respecto al artículo 38 y el artículo 54 de nuestra Constitución. ¿Usted cree que el presidente, al dar esas declaraciones torpes, que ignoran, digamos, el funcionamiento de la Constitución o lo que establece la Constitución, ha cometido traición a la patria? ¿Qué significa traición a la patria? Ese es el contexto. Si nosotros, vamos a suponer, si mañana el presidente comete otro delito y vamos a decir, no, el presidente no sabía porque él no es abogado, él es profesor. Pero no podemos nosotros guiarnos por esa... Él acá no ha cedido territorio, a eso vamos. Entonces, no, claro, entiendo que traición a la patria se diera en el caso que él cediera el territorio a Bolivia, pero no lo ha hecho, simplemente ha cometido una torpeza. Lo que estaríamos equiparando en el tema penal es que no se consumó el delito. Ya. Pero acá está la intención. O sea, el presidente desde el momento en que... A ver, como sindicalista, bueno, ya una aberración, una torpeza del entonces sindicalista Pedro Castillo. Pero ya como presidente, cuando él dice vamos a buscar los mecanismos, ¿no?, de la salida al mar, ahí el presidente viola el artículo 54, porque el presidente dice el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Él no puede siquiera tener un argumento minucioso, mínimo, de decir vamos a ver la figura constitucional, porque no existe. El presidente, lejos de decir eso, el presidente debe defender la soberanía nacional. Y acá está el artículo 38. Deberes con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales. Proteger los intereses nacionales. En su momento, ¿era de interés nacional dar salida al mar a Bolivia? No. No, porque ya desde el punto de vista político congresista pareciera que le hubiese caído un anillo al dedo al presidente de la República justamente para victimizarse. Así lo ha hecho. Incluso la semana pasada el ministro Alejandro Salas comentaba y decía lo siguiente, ¿no? Cuando el otro se equivoca hay que dejar que se equivoque en relación a que ustedes se están equivocando. Y yo le pregunto, ¿no tienen, digamos, mayores argumentos con la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, donde sí hay 190 elementos de convicción para acusar al presidente de la República? Pero vea, no, yo estoy en esa línea de que existen evidencias, lo he denunciado hace bastante tiempo y ustedes son testigos. Aquí lo que estamos viendo es la vulneración de estos artículos constitucionales, que quien debería defender estos artículos es el presidente de la República como el primer mandatario. Entonces acá hay una transgresión de nuestros artículos constitucionales y frente a ello hay un juicio político. No es un juicio de connotación penal, sino un juicio político que el Congreso está en la obligación. Ni siquiera un cálculo político, sino es una obligación del Congreso. Artículo 102, inciso 2 de la Constitución. Obligación de que se respeten los derechos, los artículos de nuestra Constitución, y aquellos que vulneren estos artículos
perfectamente deben tener una sanción política. Y eso es lo que se está actuando. Vamos a ver qué sucede, porque esto se va a ver en la comisión permanente. Ojo, el día miércoles se ha citado al presidente de la República. Entiendo que irá su abogado. No sé si él vaya en persona, lo dudo, pero irá su abogado, el doctor Palomino, si no me estoy equivocando con el apellido. Muchísimas gracias, congresista Ventura, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el doctor Iván Meini, abogado penalista.